Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con 18:21. Hacemos contacto con el ingeniero Elías Hachero, asambleísta de la bancada de Acuerdo Nacional, para hablar sobre esta conformación de un nuevo bloque legislativo y hacia dónde apunta. Asambleísta Hachero, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas noches, Fausto, un gusto saludarle, y a través del prestigioso medio de comunicación a los ecuatorianos y particularmente a los pastacenses y a los amazónicos. Qué gusto saludarle, a las órdenes para las inquietudes que sean necesarias. Gracias, asambleísta. Bueno, se habla de esta bancada de la equidad territorial. ¿En qué consiste? ¿Quiénes integran? ¿Hacia dónde va esta bancada? ¿Es así? Bueno, Fausto, yo quisiera manifestar elementos que se han ido generando en función de lo que han sucedido en los últimos días acá en la Asamblea Nacional, y que de cierta manera ha generado mucha inquietud en las tomas de decisiones, y particularmente lo que habíamos dicho también es el cómo se estarían estructurando mayorías móviles y temas como esos, y que de pronto terminamos en el medio siendo de pronto los legisladores que somos parte de movimientos locales, como por ejemplo en el caso mío, yo pertenezco al movimiento Unidos por Pastaza, que en algún momento tuvimos alianza con la 6, y que se tuvo que tomar una decisión cuando se le eligió a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional, y que había tenido yo que tomar esa decisión por apoyar a una amazónica, a una mujer que de cierta manera buscaba generar trascendencia acá al frente de una institución tan venida menos, sobre todo con el antecedente de la anterior legislatura. Pero ese fue el antecedente principal, y justamente en aquel momento nosotros habíamos conversado con varios legisladores que superaban los 12, 13 más o menos del país, de la costa, de la sierra, de la Amazonía, en el afán de buscar conformar una bancada que sea dinámica, que sea participativa, y en aquel momento se hablaba de una bancada de equidad territorial, pero no se logró el cometido. Más bien lo que se estableció fue la bancada del Acuerdo Nacional, y es ahí donde que hemos venido desarrollando nuestra labor legislativa. Ahora bien, en la inquietud, yo debo decir, es que estamos los legisladores para hablar con claridad al país y a quienes nos eligieron para... Y eso es lo que se demanda, así es. Ajá. Y no tenemos por qué esconder absolutamente nada. Y Fausto, yo le agradezco porque nos podamos también interactuar. De pronto son temas no trascendentales para la legislatura, pero sí de pronto que pueden generar no incomodidad, sino más bien expectativa, cuando se busca conversar dinámicamente, como lo había manifestado, y que se establezca un mea culpa inicialmente, y luego decir hacia dónde caminamos como Asamblea Nacional, hacia dónde camina el país con el aporte significativo de los 137 legisladores. ¿Por qué no tenemos la capacidad de poder hablar un mismo lenguaje los 137 legisladores por nuestras provincias, por nuestro país? Y sobre todo estos temas que han sucedido en los últimos días en la Asamblea Nacional hizo que podamos conversar con varios legisladores. Y lo digo abiertamente porque para eso es la Asamblea, para conversar, para dialogar, para debatir, para discutir, para proponer, y en ello ha ido surgiendo, ¿no? Yo creo que a veces trasciende la información, y alguien me había comentado el tema de que podría ser una bancada de equidad territorial. Ese nombre se lo barajó anteriormente. No, ¿por qué? Le hablo del año anterior. Por todo lo que usted me menciona y un poco que nos hemos tardado en responder, ¿hay entonces la intención de concretar esta bancada? ¿Se llame de equidad territorial o como se llame? Sí, exacto. Había desde el año anterior esa intención. ¿Y por qué ese término? Porque de cierta manera se decía que si bien es cierto, venimos legisladores de movimientos o de minorías o de movimientos provinciales o locales, que tenemos nuestras propuestas, que lo hemos planteado también a los ciudadanos de nuestras provincias, y ese fue uno de los planteamientos iniciales que se lo manejó desde el año anterior, y que hoy se lo ha retomado en los diálogos, ¿no? O sea, yo le digo, son diálogos porque al final del día seguimos siendo parte de la bancada del Acuerdo Nacional. Han existido algunas inquietudes como estas, ¿no? En el cual hemos dicho, hay que darle la respuesta a la ciudadanía, que es lo que más nos preocupa en esta crisis económica, política, social, de inseguridad, pero seguir discúlpenme el término, en las broncas, en el circo que se ha constituido la Asamblea Nacional, pues nosotros hemos considerado que realmente eso no debe seguir así, y ahí es donde que ha habido la necesidad
de dialogar, pero no se ha concretado absolutamente nada hasta la presente ¿Con fecha. quiénes han dialogado? ¿Con quiénes están, en este caso, usted dispuesto a juntarse para ser parte de una bancada y como quiera que se pueda llamar al final? Sí, Fausto, sabe que nosotros no hemos previsto hacer una bancada porque de hecho no nos permite la ley orgánica de la función legislativa, sino sería el próximo año. Sí, y en esta ocasión, a costa de la situación que ha venido sucediendo en la Asamblea con la destitución de Guadalupe Llori, con la conformación de la comisión ad hoc, en el cual se habla de temas de ilegalidad y temas puntuales como aquellos, ¿no? Entonces, mire, ahí el afán nuestro ha sido conversar, y le digo conversar, y de pronto a veces se interpretan de varias formas y es bueno decirlo de primera fuente. Yo lo que he manifestado es, sí, si hay la posibilidad de consolidar un grupo de legisladores que podamos hablar un mismo lenguaje para poder dosificar el trabajo en la Asamblea Nacional y que buscamos establecer ese mecanismo de que se pueda cumplir con esa agenda legislativa y sobre todo que podamos nosotros ser a lo mejor no el equilibrio, sino más bien quienes consensuemos en bien del país, pues adelante, ¿no? O sea, sin afectar absolutamente a nada ni a nadie, y tampoco decir estamos a favor, en contra del legislativo, del ejecutivo, de las propuestas del presidente de la República o de la política pública como tal. No. Pero básicamente a donde estamos apuntando es que el Partido Social Cristiano y UNES, que fueron quienes propiciaron, además de los rebeldes de Izquierda Democrática y Pachacuti, que propiciaron la salida de Guadalupe Llori, están ya reclutando más gente y entre ellos podría estar usted. No, yo sí lo puedo manifestar que realmente no está por ahí el asunto, sino más bien el que podamos decirle al país en unidad. ¿Por qué sigue sucediendo lo que hasta hoy ha sucedido? Que cada bancada, cada grupo de legisladores van encontrando por ahí cualquier cuestionamiento y eso que hoy también se reclamó en lo que estuvimos discutiendo, la ley del uso progresivo de la fuerza. No podemos seguir en esas circunstancias en las cuales la politiquería pueda seguir inmersa en la Asamblea Nacional. Y esa preocupación ha sido, creo que algo que nos ha permitido conversar últimamente con algunos legisladores y hemos dicho que si bien es cierto, ahí se habla incluso, a ver, el término incluso se escucha feo, ¿no? Decir los asambleístas rebeldes o los disidentes. Pero ellos se han autocalificado como rebeldes, aunque suene feo. Ajá, exactamente. Entonces, hemos manifestado nosotros, tengamos la representatividad que se merece la Asamblea Nacional, respetemos a la institucionalidad, busquemos que se le respete a la institucionalidad en el ámbito que le compete, trabajemos conforme se estableció una agenda que se lo aprobó el año anterior y desde luego, identifiquemos la problemática y si el problema somos nosotros, demos el paso a un costado y si los ciudadanos incluso hemos dicho que en nuestros territorios que sí nos han reclamado el accionar de la Asamblea Nacional buscan el mecanismo constitucional de revocatoria de mandato, también que lo apliquen. Usted entonces no tendría mayor problema en juntarse en función de esta llamada equidad territorial, juntarse con quienes destituyeron a Llori, a quien usted inicialmente apoyó. Mire, yo creo que ahí sí son temas de responsabilidad individual, no podemos nosotros tampoco atribuirnos como tal. Es lamentable lo que se ha venido dando. Hemos querido desde un principio ser propositivos, hemos querido que realmente la institucionalidad sea aquella de las que la Asamblea Nacional necesita hacer, más que de representatividad del trabajo, de decir al país, esto es lo que estamos cumpliendo, esto es lo que estamos ejecutando, y más allá de las personas, como siempre hemos dicho, y lo que hemos dicho, en algún momento habíamos analizado es, creo que nadie va con la intención de que se trabaje para que el país vaya como el cangrejo hacia atrás. Entonces, ahora mismo que nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar, y le digo, hemos estado conversando, no en el afán de constituirnos ahora en este momento como una nueva bancada o un nuevo grupo legislativo de independientes, no, sino más bien de que podamos ser el nexo del diálogo entre los distintos actores, y si bien es cierto, sabemos que hasta la presente fecha existen las medidas cautelares que de pronto se las termina incumpliendo y que no ha existido un pronunciamiento oficial, pues eso también es otra de las problemáticas en las cuales la Asamblea se ve rezagada en su trabajo, ¿no? Y obviamente proyectos como el caso particular, molestia particular, le manifiesto, Fausto, mire, yo soy el proponente de la reforma de la ley amazónica. Hemos recorrido varias veces ya las 6 provincias amazónicas. ¿Para qué? Para, en este caso, la reforma que le estamos planteando a la ley amazónica, que está ya en más de un 90%, no puede ser tratada ya más durante un mes, ¿no?
Y esto sí ha generado malestar, ha generado tantas inquietudes como y entiendo el malestar de la gente en general también, ¿no? O sea, los niveles de confianza en la Asamblea Nacional están en los mínimos históricos, pero es precisamente por esto, por la falta de definiciones también. En este momento tampoco le siento muy decidido a formar parte de una bancada u otra, no le siento muy decidido de pronto a ser parte de esta bancada de equidad territorial, y tampoco le siento muy decidido a abandonar de alguna forma la posición de Guadalupe Llori. Sí, bueno, el tema de Guadalupe Llori, como hemos dicho, y la decisión particular, como le decía Fausto, ha sido un conversatorio que ha existido y el que después ha trascendido de que estamos conformando una bancada. De hecho, como hemos dicho, debemos la cara, planteemos y establezcamos escenarios, porque de pronto van a decir, están resentidos por algo o están resentidos porque no se cumplió por tal o cierta circunstancia. No, es por ello de que he aceptado el que podamos conversar abiertamente, y lo que siempre yo he hecho, ¿no? Yo soy una persona que he dicho, si es que nosotros debemos dar el paso a un costado y somos este caso el cuello de botella o el taco que está generando ese retraso en lo que hoy es la Asamblea Nacional, que tiene los mínimos de credibilidad, pues esos son los análisis que hasta ahora lo venimos haciendo, Fausto, y lo que le decía justamente es la molestia que existe desde los distintos sectores nuestros, porque mire, si es que las cosas siguen dándose, que se presentan o no a ser parte de las sesiones del Pleno, de que si es que vamos o no vamos a la convocatoria, de que si es que estamos a favor o en contra de tal o cual propuesta de los proyectos de ley que han venido surgiendo y que no han sido debatidos a cabalidad. Sí, esa mea culpa lo estamos planteando. Entonces, antes de tomar alguna decisión directa sobre esto, lo que se inició fue con diálogos en ese sentido para poder tomar una decisión, porque de pronto se era Elías Hachero, está encabezando la conformación de una nueva bancada. No, al contrario, yo les he dicho, sí voy a hablar con claridad, por la molestia que siento, del incumplimiento, primero, con lo que nosotros hemos planteado, que tiene que ver con la reforma de la ley amazónica, que es uno de los factores más importantes en nuestra Amazonía, y que hemos venido trabajando 13 legisladores que formamos parte de las 6 provincias, y que ha sido un trabajo arduo, y que ya sean 4 ocasiones que en este caso se suspendan las sesiones pertinentes y no se les dé tratamiento al mismo, así como otros proyectos de ley importantes como el que hoy se lo estaba tratando, que es el uso progresivo de la fuerza. Aplaudo sus buenas intenciones, y usted como asambleísta, ¿usted cree en las buenas intenciones del Partido Social Cristiano, de UNES o de los rebeldes de Pachacuti? No. Cuando no son cosas que le hacen bien al país, o cuando hay direccionamiento politiquero, realmente no cuenten con nosotros, y eso lo he hablado con claridad. Y hoy mismo un asambleísta felicito lo que manifestó. Aquí no estamos para venir a hablar cualquier discurso o lanzarnos contra algún compañero que de pronto está proponiendo, está interviniendo. Ayer lo que yo les decía también, acá el afán será siempre proponer, aunque sea mal hecho, como decíamos por último, pero que se proponga y se establezca un mecanismo de responsabilidad para poder cumplir con el ámbito legislativo y de fiscalización, como hemos manifestado. Si hay bancadas como las que manifiesta Fausto, pues que van a contracorriente, eso es lo que también hemos analizado y hemos dicho, pongamos un alto, pongamos un pare a esta situación y digámosle al país por dónde está encaminado la decisión que se quiere tomar desde tal o cual sector, y que realmente sería un freno a lo que busca el país de superar estas crisis que nosotros ya la tenemos identificada hace tiempos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para superar esta crisis económica, política, social, de inseguridad, de salud y demás? Pues seguir en bronca, seguir en el circo que hoy se ha convertido en la Asamblea Nacional. No, es por ello de que ese es el diálogo que hoy hemos establecido con algunos de los legisladores de provincias, digámoslo por último, que somos parte de los movimientos locales o de minorías, para tratar de darle una propuesta de unidad, pero consistente al país, y que podamos trabajar y poner el hombro todos para salir adelante y superar esta crisis, porque ¿qué legado estamos dejando nosotros a quienes confiaron en nosotros, a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones? Seamos conscientes de aquello. Bueno, hasta aquí el legado no es tan optimista, ¿no? Exacto, Fausto. Entonces, esa es la realidad y no podemos perder un minuto más, por favor. Y hemos dicho, si el tema de inseguridad hoy es el mayor de los problemas, no esperemos que a su familiar, a su hijo, a su hija, a su vecino, a alguien cercano, o lo roben o lo asalten, o sea, parte del sicariato que se viene dando con frecuencia acá, o temas de violación como también se ha venido generando. Entonces, no podemos dejar un segundo más
que suceda lo que hoy se ha venido generando desde la Asamblea Nacional, y esa es la propuesta que se había comentado, se ha conversado, para tratar de unificar, más que esfuerzos, pues opciones favorables para, primero, la institución y el respeto a la institucionalidad. Y obviamente, paralelamente a ello, a lo que se pueda trabajar, sí, en unidad. El presidente de la República el 24 de mayo manifestó, trabajemos por el país. Perfecto, vamos, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el proyecto a corto, mediano y largo plazo? Especifiquémoslo y seamos mucho más participativos con los ciudadanos, y que esto sea prácticamente un trabajo de corresponsabilidad, para que podamos tener los resultados visibles. Y si es que alguien se va oponiendo en el camino, como hemos dicho, sencillo, identifiquemos la problemática y vayamos cortando por lo sano a su debido momento. Y esperamos ir más allá de las buenas intenciones, porque de ese tipo de discurso hemos escuchado desde la Asamblea, desde el gobierno, desde los ministerios, en el sector salud, en el tema de seguridad, pues, y hasta ahora los resultados, los ciudadanos no los vemos, o por lo menos no los tenemos a la vista. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientes para saber quiénes integran y cuáles son realmente los propósitos de estas nuevas mayorías que ya seguramente se cocinan en la Asamblea Nacional. Y sí, Fausto, plenamente con lo que se ha manifestado, y eso es lo que queremos. Por favor, a los ciudadanos, no nos dejen solos a quienes nos eligieron. Al revés. Prefectos. A los asambleístas, no nos dejen solos a los ciudadanos. Exacto, y ahí está el instrumento, y eso es lo que hemos iniciado nosotros diciendo. El instrumento está en las manos de los ciudadanos, en el ámbito constitucional, de trabajar en función de revocatoria de mandato por el incumplimiento de ciertos legisladores. No puede ser justo que hasta la presente fecha, ya un año, varios legisladores ni siquiera tengan una intervención en el pleno de la Asamblea Nacional, o alguna propuesta de reforma, o una propuesta de proyectos de ley nuevos que vayan en función de la realidad del país. O sea, tampoco son así las cosas, Fausto. Por eso es que creo que el trabajo coyuntural y la corresponsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, y nosotros como ciudadanos asambleístas, hoy podamos de una vez por todas, como usted decía, cansados del discurso, vamos a la acción, y creo que en ello vamos a trabajar, mi estimado Fausto. Y les tomamos la palabra, como dicen en los servicios al cliente, todo esto queda grabado. Gracias, asambleísta Elías Hachero. Un buen fin de semana, muchas gracias. Gracias, ha sido el asambleísta Elías Hachero, asambleísta de la bancada de Acuerdo Nacional, hablando sobre esta posible conformación de un nuevo bloque legislativo. ¿Cuáles son sus propósitos? De momento no se conocen. 18:38. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.